Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a sus discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra Es eterna. en ella esperaré. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, estamos siguiendo el camino de Jesús en el Evangelio de Marcos durante todo este año, y en esta ocasión, después de haber manifestado Jesús siempre su proyecto, su vida, que Dios, a través de su amor, es ya tiempo de que los discípulos sean conscientes de ese camino y puedan saber bien a dónde se dirige el Señor. Y para eso es necesario que tomen conciencia de quién es Jesús, y por eso pregunta qué piensa la gente y qué piensan también ellos. Esta es una pregunta que se nos dirige a todos como creyentes, porque justamente también para nosotros Jesús ha muerto y ha resucitado y vive hoy día, y esperamos todavía cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia, que el reino de Dios se manifieste también entre nosotros. Por eso, saber y conocer cuál es la identidad de Jesús es algo que siempre es un desafío, porque Él nos revela su identidad, pero nosotros tendemos a acomodarla a aquellas necesidades, utopías, intereses e inclusive pasiones que podemos tener. El pueblo sencillo decía que Jesús era Juan Bautista o Elías o uno de los profetas. Y esto es muy importante porque cuando el pueblo recordaba y comparaba las acciones y la vida de Jesús, su mensaje, con su pasado, encontraba que lo más parecido eran estas personas que habían vivido sirviendo con su palabra al Señor y habían dado la vida
a Juan Bautista lo acababan de matar, y pasó también con muchos de los profetas. Esto es muy importante para nosotros los peruanos, porque si recordamos nuestra historia, para nosotros se parecen a Jesús todos aquellos que dieron su vida por ayudar a que este pueblo se reparara de sus heridas, pudiera seguir adelante, pudiera identificarse con las necesidades de la gente. Y por eso nuestros grandes héroes son sobre todo héroes mártires. Grau, Bolognesi, todas las personas que han dado su vida con toda sinceridad y cariño por la vida de nuestro pueblo. Y hoy día también estamos aquí ante ustedes, hermanos del GEIN, que justamente nos han precedido en este ejemplo vivo de que dando la vida por los demás, dando la vida por este pueblo, ustedes se sacrificaron durante largo tiempo para encontrar una solución a un problema gravísimo que tuvimos casi durante 12 años. Por eso es importante que nosotros reconozcamos en nuestra historia, como el pueblo lo hacía en la suya, que el paso del Señor se da siempre en personas concretas que tratan de vivir con sinceridad su vida y su fe. Y estos días que hemos escuchado entre la noche de ayer y esta mañana, estas cosas que nos duelen en el alma, porque el día de ayer es una fecha tremenda para el mundo por la destrucción de las Torres Gemelas y los cuerpos de esas personas que caían en donde sin duda está Jesucristo. También es un día que estábamos aquel año 92 todos totalmente tensos porque no se solucionaba nada, y habían ustedes estado trabajando para que un domingo como hoy resucitáramos a una nueva vida. ¿Y cómo no los vamos a recordar ante ustedes? No lo vamos a recordar a ustedes leyendo nuestra historia, todo el esfuerzo y el amor que pusieron, toda la sabiduría y la inteligencia. Hay una frase en el libro del Coelet que dice: más vale sabiduría que fuerza, más vale sabiduría que armas de combate. Y eso que ustedes, siendo de nuestra Policía Nacional, y a veces tienen que hacer uso de las armas, saben muy bien que esas armas sin la sabiduría no significan nada. Y ustedes tuvieron la valentía, la ingeniosidad, la seriedad y la lectura profunda de lo que nos pasaba para darnos esa sorpresa que recuerdo perfectamente aquel domingo, porque yo celebraba la misa en San Juan Apóstol y llegaba en la bicicleta temprano, a las 7 de la mañana a celebrar, y las personas ya corrían la voz: ha pasado algo, ha pasado algo. Y empezamos la misa y era un fulgor de esperanza y de alegría. Ustedes nos devolvieron la alegría y la esperanza. Por eso hoy día venimos a recordar todo lo positivo que ha sido y todo ese germen con el cual se reinicia el nuevo pensamiento verdadero sobre el Perú. Construir desde lo pequeño, que tiene que ver directamente con lo que Jesús también hace y anuncia sobre sí, y que le corrige a Pedro. Jesús no hacía alharacas, había hecho signos, pero esos signos son signos de amor verdadero que requieren silencio y en cierto modo estar escondidos para que las cosas se revelen en su verdadero sentido. Ustedes también actuaron en silencio, se ayudaron mutuamente, se organizaron bien, inclusive con condiciones muy adversas y difíciles y con recursos bien limitados. Pero nos dieron una lección de cómo se procede ante momentos dificilísimos y a veces desesperados. Y por lo tanto se pusieron de acuerdo, pensaron, analizaron, profundizaron
y nos dieron ese 12 de septiembre del 92 esa alegría. Se necesita haber vivido la tragedia que vivimos en ese tiempo para darse cuenta realmente que se trataba de una absoluta novedad. Sin embargo, también hoy esa novedad necesita actualizarse y ustedes son los grandes maestros de las generaciones que vendrán para que ante lo difícil también que estamos afrontando podamos tener la sabiduría y la inteligencia adecuadas para resolver nuestros problemas. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, que va a ser condenado por los ancianos, los sacerdotes y escribas, ser ejecutado y finalmente resucitar, los discípulos tienen la tentación de pensar que esto no debe pasar nunca, que un verdadero Mesías es uno que más bien es triunfante, es un portento de agresividad y de destrucción, es decir, un portento de venganza. Y es normal que en los pueblos que sufren, como en el caso de Israel y especialmente de Galilea, que estaba en cierto modo muy oprimida por Jerusalén, es posible que nazcan en las personas deseos contradictorios e inclusive de rabias y venganzas. Pero el Señor lo corrige y esa corrección es para siempre. El rechazar en nosotros elementos vengativos que finalmente pueden sistematizarse ideológicamente y crear la enfermedad de la violencia sistemática. Y por eso hemos venido a rezar hoy día, porque ustedes también, como lo dijo ayer uno de vuestros integrantes, una de vuestras integrantes, Ana Cecilia, que habló ayer en radio, nosotros estábamos llenos de cuidado y decía, pero teníamos nuestra fe también. Esa es una verdadera fe cristiana. La fe cristiana que inspira la reflexión, que no se apura, que no solamente calcula, es mucho más que calcular. Lee la profundidad de las cosas y sabe actuar con oportunidad y justicia. Y ella decía, nosotros a esa persona la logramos agarrar sin disparar un tiro y a la vez respetando sus derechos humanos. Y por eso ahí está el germen de nuestra democracia y allá está el germen de nuestra esperanza. El saber tratarnos a pesar de que tengamos acontecimientos y personas que merecerían un castigo muchísimo mayor. Y sin embargo, no nos dejamos tentar por Satanás. La palabra Satanás significa el tentador. Estamos sometidos permanentemente a tentaciones. Pero en el Padre Nuestro rezamos todos los días, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación de la violencia, de la agresividad, del encono y de la destrucción. Ayúdanos más bien a aprender a reparar heridas y a enjugar lágrimas. Este Señor, que para poder realizar su misión acepta la muerte, no la busca, la acepta porque sabe que hay una trama contra él, es aquel que desmonta las situaciones con creatividad, con dulzura, con amor verdadero, con entrega generosa y con identificación con los dolores y sufrimientos de su pueblo. Ustedes nos enseñaron que ese también es el camino, pareciéndose a Jesús en el camino y en el momento más difícil de nuestra historia. Por eso hoy día todos estamos llamados a ponernos detrás del Señor, no creernos nosotros los maestros, sino dejar que los enseñe, porque así nos conduce por el camino que Él ha venido a revelarnos. Que Dios es amor y todos nosotros hemos sido creados para amar y servir.
No hemos sido creados para ufanarnos ni para despreciar a nadie, sino para hermanar. Y eso supone también tener la inteligencia para corregir todos los abusos y aquellas cosas que algunas personas tentadas intentan hacer usando también para sus intereses todo lo que se ha logrado a lo largo de nuestra historia por obra de quienes han entregado su vida como mártires. Por eso, hoy día también todos juntos vamos a pedirle al Señor que nosotros que queremos como cristianos y católicos seguirlo, podamos renunciar a nosotros mismos como ustedes lo hicieron, cargar con nuestra cruz, aceptar el sufrimiento, no gozar con el sufrimiento, sino aceptarlo para poder transformarlo en un seguimiento a Jesús y un seguimiento a todos aquellos que nos han enseñado que la vida se pierde y así se salva, que la vida se dona como un servicio y así se llega a la felicidad verdadera, no empecinándonos en nuestros propios intereses y en nuestras propias ideologías malsanas, sino sobre todo abriendo el corazón y el pensamiento a aquello que es justo y necesario realizar. Dios les bendiga siempre a ustedes, semilla de esperanza para el país. Y hagamos todos el esfuerzo de ser también todos nosotros semillas de esperanza, ser un milagro para nuestro pueblo. Gracias, hermanos del GEIN, por su ejemplo, por su sabiduría, por su entrega generosa y por todo lo que hicieron por nosotros, porque si ahora tenemos la posibilidad de una democracia con sus problemas y de el encuentro entre todos con sus problemas, pero los tenemos esperanzadamente porque ustedes pusieron esa semilla y está creciendo. Y a pesar de que algunos crean que no se nota, ustedes son el fruto notorio que tenemos para caminar en ese camino de esperanza que ustedes depositaron un domingo como hoy. Gracias, mil gracias a ustedes y gracias al Señor que nos enseñó ese camino. Amén.